Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya, 27 de septiembre y el día viene con calor. El día de hoy y el de mañana, el pasado mañana, la próxima semana, sí, porque este veranillo no es veranillo, es verano, porque va a durar algo más de una semana. Bueno, hoy van a volver a subir las temperaturas en el norte de España, sobre todo en el Cantábrico, donde llega viento sur que elevará las máximas hasta los 32 grados en Bilbao, por ejemplo. Tenemos veranillo para rato, como digo, alguna lluvia, pero poca, escasa, muy suave y mucho sol. Hoy podrán llegar las nubes a Galicia, algún chubasco a Fisterra, nieblas matinales en el Mediterráneo, algunas gotas en el oeste de Canarias, pero todo el mapa está plagado de sol y de calor. En Madrid 28 grados de máxima, en La Coruña 26, 30 en Bilbao, en Barcelona 28 y en Valencia esperamos para hoy 28 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, lo más importante esta semana, el debate de investidura y el discurso ayer de Alberto Núñez Feijóo. Ayer Feijóo desgranó una batería de propuestas políticas y económicas. En el primer punto se declaró una persona de principios que no permitirá la amnistía en España. La amnistía, o cualquier fórmula equivalente o análoga, es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente, ese conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga. Con esto bastaría, ¿no? Pues no. No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabras. Feijóo abogó por crear también el delito de deslealtad institucional para recuperar las penas por sedición eliminadas por el Partido Socialista. En el ámbito económico, Feijóo desgranó medidas en la buena dirección, como la rebaja del IRPF a las rentas medias y bajas, con ingresos de hasta 40.000 euros para impulsar el consumo. Prometió transparencia en el mercado laboral ante la alarmante falta de claridad en torno a la figura de los fijos discontinuos. Habló también de subida del salario mínimo interprofesional. Un calendario de subida del salario mínimo interprofesional con criterios objetivos para alcanzar el 60% del salario medio, tal y como hemos comprometido con la Unión Europea. Comprendo sus sonrisas, señorías. Con ustedes el incremento del salario mínimo está por debajo del incremento de los precios y con nosotros el incremento del salario mínimo supera el incremento de los precios. Hay más propuestas por parte de Feijóo: mantener hasta que se controlen los precios las medidas vigentes contra la inflación, como el tipo reducido del IVA de la electricidad y el gas o la ayuda de 200 euros para familias vulnerables. Asimismo, el líder del Partido Popular también se mostró partidario de continuar con la gratuidad del transporte público, y todo ello a pesar de que la AIREF ha alertado hace unos pocos días que la supresión de las subvenciones son necesarias para bajar el déficit al 3%. Esto por un lado, pero hay otras muchas más cosas que nos preocupan. Uno, pensiones. Sin freno el gasto de las pensiones. Hay todos los meses estamos viendo que el gasto en pensiones alcanza un nuevo récord. La partida que se destinó la Seguridad Social en septiembre a pagar las nóminas se ha elevado a 12.000 millones de euros. Es un 11% más que en el mismo periodo del año anterior. Una evolución que se explica sobre todo por el hecho de vincular directamente el alza de las prestaciones a la inflación, sin que haya ningún otro factor corrector. La falta de mecanismos para racionalizar esos desembolsos, esos pagos, condena al sistema a no sobrevivir, a no ser sostenible en muy poco tiempo. Importante y muy bueno, hay competencia en los depósitos bancarios, competencia que llega sobre todo por parte de la banca digital. La banca digital ha disparado la captación de clientes con las subidas de tipos de interés en la eurozona. Estas firmas han aumentado un 22% los depósitos que gestionan los usuarios desde el año 2021 hasta superar los 67.000 millones. Es una positiva evolución que las entidades online logran gracias
a una estrategia de remuneración del ahorro más generosa que la que presentan los grandes bancos tradicionales. Así que bienvenida la competencia y bienvenido también el papel que están jugando los neobancos. En los mercados financieros pues se palpa preocupación. ¿Por qué? Pues sobre todo por que los tipos de interés van a estar altos durante un largo tiempo y esto está provocando pues que la bolsa esté atascada y que las posiciones cortas hayan aumentado con fuerza en Wall Street. Citi refleja que el posicionamiento neto del Nasdaq es bajista en 8.100 millones de dólares, con todas las posiciones en futuros largas desaparecidas. Los hedge funds han recortado su apalancamiento neto, que rastrea la diferencia entre posiciones largas y cortas en Wall Street en 4,2 puntos porcentuales, es decir, se coloca en el 50%. Son datos de Goldman Sachs. Se trata de la mayor caída semanal desde el año 2020, cuando el mercado comenzó a desacelerarse al inicio de la eclosión a nivel mundial del coronavirus a principios de marzo. Y por lo demás, pues hay muchas más cositas sobre la mesa, muchos más temas destacados. Enseguida se lo vamos a contar, pero me voy a quedar con un nombre propio. Es el de Luis Mejías. Será el nuevo responsable de BlackRock en España. El puesto de Luis Mejías dentro de BBVA lo ocupa Belén Blanco. Desde aquí, a ambos, enhorabuena. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Senado de Estados Unidos presenta un plan para evitar el cierre del gobierno. Es un plan provisional de demócratas y republicanos para evitar el cierre el próximo 1 de octubre. La medida, que todavía tiene que ser aprobada en la Cámara de Representantes, incluye 6.000 millones de dólares para Ucrania y otros 6.000 para financiar los servicios de respuesta a emergencias medioambientales. Tanto el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, como el líder de los republicanos, Mitch McConnell, defienden la propuesta y piden a los miembros de sus respectivos partidos que la apoyen. Este proyecto de ley bipartidista es una solución temporal que evitará un cierre, protegerá a las familias estadounidenses de un dolor innecesario, pagará a nuestras tropas y cumplirá nuestra promesa con las personas mayores, promoverá el acceso a una atención sanitaria asequible, mantendrá la inversión en investigaciones que salvan vidas y evitará costosas interrupciones en nuestra cadena de suministro. And avoid costly disruptions to our supply chains. A government shutdown would be an unnecessary disruption of the important. Un cierre del gobierno sería una interrupción innecesaria del importante trabajo de la agenda del Senado. Por eso insto a cada uno de mis colegas a trabajar esta semana para evitarlo. So I would urge each of my colleagues to work this week to avoid one. De ser aprobada esta resolución, serviría para mantener en funcionamiento el gobierno al menos hasta el 17 de noviembre. Los guionistas de Hollywood vuelven hoy al trabajo. Tras casi 5 meses de huelga, después de conseguir un aumento salarial del más del 12% los próximos años y mejoras también en pensiones y en seguros de salud. Los que siguen con los paros son los sindicatos de la industria de la automoción, a los que va a visitar en Detroit hoy Donald Trump, después de que ayer lo hiciera el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Vosotros salvasteis la industria de la automoción, hicisteis un montón de sacrificios, las empresas estaban en problemas, ahora les va increíblemente bien y a vosotros también debería iros bien. Costco baja en las negociaciones fuera de hora tras presentar resultados. Caída del 2,5%, a pesar de superar previsiones de ingresos y de beneficio por acción. La que era noticia ayer era Amazon, con una caída del 4%, después de que la Comisión de Comercio de Estados Unidos y 17 estados demandaran al gigante electrónico por monopolio. Mientras tanto, la Comisión Europea le pide a Apple que abra sus puertas a la competencia e investiga también las exportaciones de Tesla desde China por posible dumping. Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, celebra hoy su conferencia anual, en la que va a presentar sus nuevos productos, así como los últimos avances en experiencias basadas en inteligencia artificial. Entre ellas podría presentar una serie de chatbots basados en esa inteligencia artificial que tendrán personalidades para atraer y mantener, dice, el interés de los jóvenes. Aquí en España, el Consejo de Telefónica analiza este miércoles la entrada de la saudí STC en su accionariado. Encuentro ordinario que ya estaba previsto, pero en el que la entrada de Arabia Saudí va a centrar buena parte del orden del día. Este consejo se celebra a un mes vista de que Telefónica presente su nuevo plan estratégico. Más cosas. Iberia pide que se revise el concurso de handling de Iberia tras perder varios aeropuertos. En total, 8, entre ellos el de Barcelona, el Prat, Aviapartner y Ground Force han sido las grandes ganadoras de este megacontrato de AENA valorado en más de 5.000 millones de euros.
Y en los mercados las bolsas suben esta mañana y podrían poner fin así a su racha bajista. 4 jornadas en negativo suma la bolsa española, que este martes perdía otro 0,2%. Caídas anoche en Wall Street en medio del incremento de las rentabilidades de los bonos. Juan Esteves, director del Departamento de Estudios de Zona Value. Yo creo que podemos tener todavía una tendencia a la alza, y todo esto viene desarrollado por lo que comentábamos también al principio. Esos altos tipos de interés que se van a mantener durante el tiempo y que lógicamente van a causar daño en la deuda de los estados, en la deuda de las empresas, y lo lógico sería pensar que esos rendimientos los continuáramos viendo al alza, no por mucho tiempo, pero que todavía tuvieran una repercusión dentro del mercado. Hoy se moderan esos intereses de la deuda, suben los futuros, en Estados Unidos algo más de un 0,3%, lo mismo que están subiendo aquí en Europa. Jornada de signo mixto en Asia, con caídas en Tokio, subidas en Hong Kong y en la bolsa de Shanghái. Pendientes hoy los inversores de la confianza del consumidor en Francia. Ya la conocemos en Alemania, vuelve a caer el GfK de consumo en el mes de octubre, algo más de lo previsto, y tenemos ya sobre la mesa, se van a cotizar a partir de las 9 cuentas de la sueca H&M. Ventas caen en el mes de septiembre, aunque durante ese mes el beneficio trimestral es mayor de lo esperado, dice la compañía, impulsado por el recorte de los costes. A las 9 en el Congreso se retoma la investidura del líder del Partido Popular. Lo van a hacer con los discursos de los portavoces parlamentarios que no hablaron ayer y con la primera votación en la que Feijóo no contará con los votos necesarios para ser elegido presidente del gobierno. El líder del PP proponía ayer en el Congreso varias medidas económicas, como subir el salario mínimo, flexibilizar la semana laboral, mantener temporalmente las medidas contra la inflación o una bajada de los impuestos. Reducir el impuesto de la renta a las rentas bajas y medias, con ingresos de hasta 40.000 euros. Extender temporalmente la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, el pescado y la conserva. Y hasta que no se controlen los precios, mantener el resto de medidas vigentes contra la inflación. El Instituto Nacional de Estadística actualiza esta mañana los datos de hipotecas firmadas en julio. Que podría ser el quinto mes consecutivo de caídas de este tipo de préstamos, afectados por la subida de los tipos de interés para contener la inflación, y del Euribor, que ha vuelto a recuperar la senda alcista en este mes de septiembre. Y hoy la Organización Mundial del Turismo celebra el Día Mundial del Turismo. Y coincidiendo con esta fecha, el INE publica también hoy los datos de la encuesta de turismo de residentes correspondientes al segundo trimestre del año. La atención va a estar puesta en si se van a superar los más de 50 millones de viajes que se hicieron en ese periodo en 2019, antes de la pandemia. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La Cabrera, reconocida durante 4 años consecutivos como uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y elegido como el mejor asador de Buenos Aires, te invita a vivir una experiencia única. Estilo La Cabrera. Degusta los mejores cortes premium argentinos a la brasa y nuestra selección de vinos Malbec en el mejor ambiente porteño. La Cabrera, calle Velázquez 61, esquina con Don Ramón de la Cruz, barrio Salamanca.
Cabrera. Más información y reservas en lacabreramadrid.com o en el 671 280 878. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. El mundo avanza. ¿Y tú? ¿Aún no sabes cómo hacer crecer tu negocio? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Orange sigue ampliando su catálogo de servicios de seguridad para empresas. Un completo portfolio de servicios de ciberseguridad para proteger a pequeñas y medianas empresas y asegurar el máximo nivel de seguridad ante las nuevas ciberamenazas. Anti-DDoS, Secure Endpoint, protección de emails o el centro de operaciones de seguridad, además de Network Plus, una solución de ciberseguridad integral, eficiente y flexible en una única red virtualizada compatible con los accesos de fibra de los autónomos. Un servicio cualificado y multidisciplinar que garantizan proteger a las pequeñas y medianas empresas de la ciberdelincuencia. En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio, especialmente protegiéndolo ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Madrid acoge estos días la 15ª reunión anual del International Forum Sovereign Wealth Fund, el principal foro internacional de fondos soberanos coorganizado este año por Cofides. Me acompaña Miguel Tiana, que es director general de Cofides. Don Miguel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Cuénteme, ¿qué es este foro concretamente? Bueno, pues el foro se creó efectivamente hace 15 años como un foro de colaboración y de intercambio de buenas prácticas entre los diferentes inversores soberanos repartidos por toda la geografía del mundo, ¿no? Tenemos, digamos, representantes de todos los continentes. Un número creciente de fondos se han unido al foro durante los últimos años. Y básicamente, digamos, los miembros al adherirse también apostaban por reforzar una serie de prácticas, asumir una serie de principios de gobernanza y transparencia, avanzar en esa línea y apostaban por colaborar conjuntamente para atender a los retos globales, ¿no? Son más de 200 representantes de 45 instituciones que representan un patrimonio estimado ¿de cuánto? Para ponerlo en valor. Pues los miembros del foro representan un patrimonio estimado de unos 5,6 billones de dólares, lo cual es una capacidad de inversión bastante significativa en el conjunto del foro. Claro. Cofides es el representante español en este foro. Y en esta ocasión el objetivo era debatir sobre las principales tendencias globales de inversión. Entiendo que entre esas principales tendencias globales está todo lo relacionado con digitalización, no sé si más inteligencia artificial y además transición energética. Sí, efectivamente. En el foro se ha podido, los miembros han tenido la ocasión de discutir sobre los temas que les preocupan a nivel global, ¿no? A todos los inversores soberanos. Pues se ha discutido desde la evolución del entorno macroeconómico y cómo afecta a las estrategias de inversión, hasta efectivamente las oportunidades de inversión que surgen en determinadas áreas concretas, ¿no? Pues con mucho énfasis, por ejemplo, en todo lo relacionado con la transición energética, la ciberseguridad, la digitalización, la salud o la biotecnología, ¿no? Son diferentes ámbitos en los que, desde luego, los fondos soberanos muestran interés, ¿no? También se ha hablado sobre cómo se puede un poco, digamos, potenciar la colaboración conjunta para atender a estos retos de escala global. Y cuando me habla de las principales preocupaciones, entiendo que ahí en el top estará el encarecimiento de la financiación, algo muy importante para este tipo de fondos soberanos. Sí, evidentemente los fondos soberanos siguen la evolución del entorno macroeconómico global muy de cerca.
Pero hay que decir al mismo tiempo que una cosa que, digamos, dos hechos que podrían distinguir a los fondos soberanos, con independencia de cuáles sean, es, por un lado, el hecho de que son inversores que se centran mucho en el largo plazo, ¿no? Es decir, tienen, por un lado, una capacidad de inversión muy elevada, pero además una estrategia de inversión en el que lo que les preocupan son, digamos, las tendencias de largo plazo más que las de corto plazo. Lo cual también es verdad que pues a la hora de realizar determinadas inversiones tiene una visión no de a un año vista o 2 años vista, sino muchas veces a periodos más largos. Estos fondos de inversión pues se han convertido en una pieza clave en el accionariado de grandes cotizadas europeas y de grandes cotizadas españolas. ¿Cómo ven este entorno político? ¿Se ha mencionado algo en este gran encuentro celebrado lunes y martes sobre el impasse político que vive España? No, la verdad es que los fondos soberanos, lo que más hemos podido percibir en lo que se refiere a España en concreto, es que siguen mostrando a día de hoy un gran apetito inversor por la economía española y por las empresas españolas, ¿no? O sea, es una economía que les interesa mucho y está adquiriendo cada vez mayor relevancia, mayor atención en sus estrategias. Lo que vemos es que, bueno, el año pasado se registraron niveles récord de inversión extranjera directa en España. Los datos del primer trimestre de este año también han sido niveles los más elevados en la serie histórica. Y lo que percibimos cuando hablamos con los fondos soberanos y también con grandes gestoras de fondos de inversión privadas internacionales es que las empresas españolas y la economía española es de gran interés para ellas, ¿no? Yo creo que, en fin, lo que los datos ponen de manifiesto es que los inversores internacionales siguen apostando a día de hoy por la economía española. Y supongo que esto es una plataforma, un escaparate muy destacado para lo que son las empresas españolas, para mostrar todas sus capacidades y todas sus estrategias a esos grandes dueños del dinero a nivel internacional. Sí, sobre todo, digamos, el foro está principalmente enfocado a los miembros, con lo cual está sobre todo centrado para la interlocución entre fondos soberanos, pero evidentemente en la medida en que, pues como he comentado antes, la agenda del evento ha puesto ha dado mucha importancia a cuestiones como la transición verde, la transición digital, que son retos globales. Son ámbitos en los que las empresas españolas son muy competitivas, ¿no? Tenemos empresas de todos los tamaños muy competitivas y, por tanto, evidentemente, el poner de manifiesto la importancia de esos sectores hace que los fondos soberanos, sin duda, tengan también interés por las empresas españolas que operan en estas actividades. Claro, esos fondos soberanos vienen sobre todo de Emiratos Árabes, de Arabia Saudí, de Singapur también, no sé si también de algún estado europeo. Sí, yo creo que efectivamente, como comentaba antes, el foro reúne a 45 miembros de todos los continentes, ¿no? Entonces, efectivamente, los fondos soberanos de Oriente Medio están presentes, pero, por ejemplo, también lo están muchos fondos, un número creciente de fondos africanos, ¿no? De Ruanda, de Botsuana, de Senegal. También hay fondos latinoamericanos, hay fondos europeos, como por ejemplo BPI France, o la CDP italiana, o el fondo irlandés, por ejemplo, son otros ejemplos a nivel europeo, y también asiático, ¿no? De hecho, por ejemplo, el fondo de Singapur, GIC, fue en el año 2021 el mayor inversor soberano en España, ¿no? Con lo cual, efectivamente, digamos, hay una pluralidad de inversores. Claro, y supongo, don Miguel, que los corrillos, y no sé si más allá de los corrillos hablaría mucho de la inversión de Arabia Saudí en Telefónica, ¿no? Bueno, pues verdaderamente en este foro pues le diré directamente que no ha sido un tema que los fondos soberanos hayan discutido en mucha profundidad, desde luego no al menos con nosotros. Yo creo que sobre todo lo que más atención han puesto no es en conocer qué oportunidades surgen a nivel global en los nuevos sectores de futuro, ¿no? Y yo creo que se mostraron particularmente interesados por entender cómo pueden mejorar sus inversiones, ya no solo a escala española, sino también europea y global, en ámbitos como el desarrollo del hidrógeno verde, la profundización en las energías renovables, ¿no? O todo lo que tenga que ver con la incorporación de nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que, como digo,
son aspectos que más les interesan y los que yo creo que también más pueden contribuir, ¿no?, a atender una serie de desafíos globales que requieren mucha financiación, movilizar financiación de todos los inversores posibles, ¿no? Muy bien, pues don Miguel Tiana, director general de Cofides, muchísimas gracias por hacernos balance de ese gran encuentro y que vaya todo muy bien. Un abrazo fuerte, don Miguel, hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Buenos días. Aumenta las oportunidades de ventas mediante prospección comercial y concertación de reuniones en empresas y ayuntamientos gracias a DRV. Consultoría de desarrollo de negocio desde 2010. Porque la venta no es un suceso, sino un proceso. Llámanos a 963-145-145 o visita drvsistemas.com. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es. Y entonces un día, ¡pam!, vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar, uno más de la familia. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía, hoy con Inmaculada Sánchez Ramos. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, pues aquí a pasar el día y a pasar el rato un ratito con vosotros. A arrancar con fuerza. Con alegría, con alegría. José Luis Fernández Santillana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Viste ayer a Feijóo? Sí, buena parte sí, no todo, pero sí. Oye, ¿no te das cuenta de que cada vez estamos menos enganchados? ¿Hay como más desapego a los debates de investidura? Porque yo creo que es que no hay casi nada nuevo bajo el sol, como dicen por ahí. Es decir, bueno, se repiten bastante. No, a mí me gustó Feijóo a veces algunas cuestiones en materia de empleo, en materia fiscal. Me pareció que dijo cosas, bueno, seguramente porque no puede realizarlas, pero bueno. Ya. Pero está bien, ¿no? Me parece, sobre todo me parece el tono y la solvencia. Bueno, me acompaña también José Ramón Riera. José Ramón, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Pues es que yo recuerdo hace unos cuantos años que en casa nos enganchábamos todos al debate y lo veíamos de mañana a fin, nos veíamos los resúmenes y todo, y ahí pegados a la pantalla. Y ahora teníamos la tele de fondo como cuando ponemos la lotería. Pero lo bueno que tenemos es que ahora podemos escuchar muchos resúmenes que nos cuentan muchas cosas. Pero como que te sentabas para verlo. No ver y aquí un en debate. Las redacciones también nos poníamos todos a verlo. Sí, si no verlo era decir, bueno, pero estás fuera del entorno del sector. Sí. Lo que pasa es que, bueno, hay un desapego clarísimo hoy de la sociedad a este tipo de discursos. Bueno, ayer muchas propuestas en el ámbito económico. Lo primero, impuestos. Reducir el impuesto de la renta a las rentas bajas y medias, con ingresos de hasta 40.000 euros. Extender temporalmente la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, el pescado y la conserva. Y hasta que no se controlen los precios, mantener el resto de medidas vigentes contra la inflación. ¿Suena bien? Vamos a ver, a mí me suena perfecto. Solamente le falta un pequeño detalle. Es decir, si bajamos impuestos, que hay que bajarlos clarísimamente y todo lo que ha dicho hay que hacerlo, hay que bajar también el gasto público en la parte equivalente, porque si no el déficit va a seguir aumentando y la deuda va a seguir aumentando y no nos lo podemos permitir, número uno. Número dos, bajar impuestos es la mejor decisión en una situación como la que tenemos en estos momentos de económica, pero es meter más dinero en circulación que implica que la inflación tire para arriba. Si bajo gasto público, paro. Es decir, las medidas que
que sigue tomando el Banco Central Europeo van a ayudar a parar la inflación con la subida de tipos de intereses, bajo impuestos en las clases medias y bajas y bajo gasto público para no subir la masa monetaria en circulación. Con lo cual, es lo único que le ha faltado al presidente decir, hay que bajar también el gasto público. Por el lado de los impuestos, ¿te suena bien la música? Me suena muy bien la música, pero vamos, es que a mí ya sabéis que siempre me suena bien la música de bajar los impuestos, porque vamos, yo es que sé que me repito más que el ajo, pero es que me parece que el dinero tiene que estar en la mano de los contribuyentes. Eso Margaret Thatcher, ya sé que no soy nada original, pero bueno. Y además, aparte de lo que han dicho mis dos contertulios anteriores, también ha tenido un guiño especial a los autónomos, a los emprendedores, y a mí, y ya sabéis, bueno, a mí yo creo que a todos los que estamos en esta mesa nos parece fundamental. Además, con 2 o 3 medidas muy concretas que luego supongo que pasaremos un poquito a desarrollar. No, la música suena bien, lo que pasa es que me parece que en algunos casos podría ser un poco más fuerte, más música, ambicioso. más ambiciosa, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿por qué solo deflactar el IRPF hasta 40.000? Oiga, si es una medida que tiene que ver con la adecuación de la tarifa en el fondo del impuesto a la evolución de los precios, oiga, bájalo usted con carácter general, ¿no? Me parece que, por ejemplo, haría falta mejorar la renta disponible de los pensionistas, digo, sin entrar en ese tema, y por tanto, hombre, es que los pensionistas siguen pagando IRPF, ¿no? Y ya pagaron su día por esa aportación que hicieron para su futura pensión. Por ejemplo, el tema del IVA, me parece que está bien esto hablar de la carne y el pescado y las conservas, pero habría que replantearse en el fondo cómo calificamos el IVA de los distintos productos en función de la necesidad de los mismos, es decir, qué es lo realmente producto de primera necesidad, digamos, normal, y los que no son especialmente necesarios. A mí me parece que podría ser un poquito más ambicioso en un programa de gobierno, sobre todo sabiendo que las posibilidades que tiene de sacarlo adelante ahora mismo son pocas, con lo cual le estás poniendo contra la pared, digamos, a tu teórico contrincante. Habló también de tema laboral y del salario mínimo interprofesional. Un calendario de subida del salario mínimo interprofesional con criterios objetivos para alcanzar el 60% del salario medio, tal y como hemos comprometido con la Unión Europea. Comprendo sus sonrisas, señorías. Con ustedes, el incremento del salario mínimo está por debajo del incremento de los precios, y con nosotros el incremento del salario mínimo supera el incremento de los precios. ¿Tú también sonríes o qué? O sea, me hace, esto es verdad, o sea, que hay una cierta referencia en Europa de ese 60% del salario medio. No es exacto, ¿no? Porque en Europa lo que se habla es del salario mediano, que no es exactamente igual que el salario medio. Es un poquito más bajo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues el salario mediano es el que está en el medio de todos los salarios, es decir, el que está justo en el medio. Entonces, en España puede estar en torno a los 1.800, mientras que el salario, digamos, medio está en torno a los 2.200. Y otra cuestión es el salario más frecuente, que está en torno a los 1.400. Así que hay 3 baremos ahí. Uno es el medio y el otro el más frecuente. Pero bueno, lo que está claro es que Europa formalmente no dice eso. Es una recomendación de un consejo asesor del Consejo de Europa, ni siquiera de la Unión Europea, el que habla de esa referencia del 60%, que me parece que es estupendo, ¿no? Ahora, demagogia, está claro que cuando fijaros que el primer acuerdo que toma el Partido Socialista con el PP, después de la investidura de Feijóo, fue precisamente la subida del salario mínimo, que supuso un gran calentón para los agentes sociales, porque se hizo sin contar con nosotros, y fue por encima de entonces del IPC. Aquí todo el mundo cuenta la feria según le va, y sobre todo depende qué periodo de tiempo cojas para contarla. ¿Lo del salario mínimo interprofesional, subirlo, te chirría? Vamos a ver, a mí, si no se liga a la productividad, tenemos un grave problema. Es decir, subir el salario por subir el salario, lo que va a producir, y lo ha demostrado el Banco de España en el número de estudios, cada vez que pegamos un subidón al salario mínimo interprofesional, terminamos destruyendo. No. O sea, el Banco de España lo que dice es que se deja de crear. Bueno, correcto. El matiz no es el mismo. Correcto, perdóname, pero tienes toda la razón. Se dejan de crear casi 200.000 puestos de trabajo, y eso afecta al final a la economía. ¿Qué es lo que nos interesa? Que se creen puestos de trabajo. Con lo cual, si se ligase a la productividad, nadie, en el mundo empresarial, posiblemente dejase de crear puestos de trabajo. Entonces, si no somos capaces de hacer que las horas trabajadas y que la productividad conseguida en nuestro país aumente, tenemos un problema. Bueno, hombre, evidentemente lo que han dicho los dos, no es que sé que siempre digo lo mismo, pero es que tenemos unos contertulios estupendos. Tienen razón. Yo ahí, José Luis, ya sabes que te aprecio mucho, sí, pero y además creo que tienes mucho sentido común en muchas cosas,
pero efectivamente al final a veces estamos distorsionando el fin por el medio. La actividad laboral es para generar unos determinados productos y servicios, y las operaciones tienen que estar, digamos, reguladas para que se puedan, reguladas no en el sentido normativo, no estoy refiriéndome legalmente, sino en orden a producir esos productos y servicios y que puedan ser con beneficio económico. Lo demás es un poquito demagógico. Es cierto tu matiz de no creación, de no, lo que has dicho del Banco de España, de no destrucción de puestos de trabajo, pero aquel puesto de trabajo que no se crea no deja de ser virtualmente destruido. Estamos en la sociedad digital, no lo olvides, virtualmente. No lo olvido, ¿no? Pero vamos a ver, si no, todo esto seguramente es matizable. Lo que está claro es que la gente necesita unos mínimos para vivir, o sea, que está claro, y con un salario que está, el salario mínimo ahora está en 1.080 euros, que se vaya a 1.100, a 1.200, hombre, se sobrevive, es decir, no se vive. Entonces, lo que está claro es que hay que ver también, ligarlo a la productividad, que me parece razonable. Tenemos una productividad que está bajo mínimos. O sea, yo ayer veía el dato comparando con 2008. Es decir, horas de trabajo, horas trabajadas, 2008 yo me hice la cuenta, me salían más de 2.000 millones de horas menos. Claro. O sea, con lo cual... Ahora menos que en 2008. Sí. Bueno, pero lo importante no es la cantidad, sino la calidad, ¿no? Bueno, sí, pero hombre, pero si tú tienes... Pero, ojo, claro. Pero si tú tienes más gente trabajando y se trabajan menos horas, esto de la productividad ya está. Y luego tienes que ver el costo hora. Un trabajador a tiempo parcial, por una hora de trabajo, cobra 6 horas menos que esa misma hora de trabajo si el contrato es a tiempo completo. Oiga, alguna distorsión hay, ¿eh? Sí, fíjate una cosa, es decir, en estos momentos, con los datos que está hablando José Luis, es decir, estamos trabajando 31 horas de medias por trabajador ocupado. Oiga, perdóneme, 31 sobre 31,9, es decir, sobre 40 horas quiere decir que es que no estamos consiguiendo que el empleo trabaje todas las horas que tiene que trabajar. Es decir, el ocupado. Es decir, ojito, que luego si lo pones por la población que está trabajando total, es mucho peor, porque tenemos, cuando tú conviertes los datos de empleo a ocupación, resulta que caen de 20 millones a 19 millones, con lo cual, si lo hiciésemos todavía sobre los 20 millones, es que resulta que a lo mejor es que estábamos trabajando 30 horas a la semana. Hoy otras medidas como mantener el IVA reducido, electricidad y gas, ayuda de 200 euros a los más vulnerables y la gratuidad del transporte público. Esto tú hablabas del déficit, ¿no? Esto supone más gasto. Vamos a ver. Dentro del gasto público hay una serie de cosas que se tienen que mantener por encima de cualquier otra cosa, que para mí, a esto le llamo la economía del bienestar. En España, de 640.000 millones que nos gastamos el año pasado, a la que yo le llamo la economía del bienestar le dedicamos 480.000 millones. Al resto es gasto político. Hombre, vamos a ver, a nuestros políticos todos nuestros políticos nos cuestan 22.000 millones. Solamente a medicamentos le dedicamos 13.000 millones cuando Alemania le dedica 60.000 millones de euros. Claro, vamos a ver, lo que tenemos un problema es lo que se llama en la estructura política de este país, que es tremenda. 22.000 millones, que si le sumas los gastos generales que generan alrededor de su actividad, súmale otros 20.000 millones. Es decir, la estructura política de este país cuesta, y no lo digo yo, lo dice la Intervención General de la Administración del Estado con el informe COFOC que hace todos los años. Sí, oiga, estos son datos públicos, no me los invento, los dice la Intervención General de la Administración del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda. 42.000 millones de euros cuesta los salarios de nuestros políticos con los gastos más los gastos generales que ellos tienen. Ahí podemos tocar un poquito, sinceramente, antes que tocar en otros sitios de la economía del bienestar. No, yo creo que hay gastos que son necesarios y otros gastos que son superfluos. Lo que se trata hay que definir cuáles son los necesarios y los superfluos, ¿no? Está claro que... Y luego hay gastos que se imputen a las comunidades autónomas y no tanto al presupuesto del Estado. En este caso, por ejemplo, el tema del transporte, que está bien que es elegible, pero oiga, eso, la gran mayoría de ese gasto corre a cargo de la comunidad autónoma que está transferido. Es decir, como esto pasa, ¿no? Es decir, con la sanidad, con la educación, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hay que replantearse realmente si hay un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga que ver con la reducción del gasto y en qué se gasta el dinero, ¿no? Porque la gran mayoría de las transferencias que se hacen en las comunidades autónomas, donde están realmente los servicios esenciales, sociales o de bienestar para los ciudadanos, son transferencias no finalistas. Con lo cual, cuando el dinero llega, después cada comunidad autónoma se lo gasta en lo que le brota, perdonen la expresión coloquial, a estas horas. Había otras medidas, ¿no?, interesantes que tú decías. Sí, bueno, había muchas. Estas que les decía de los autónomos, a mí esta me parece fundamental.
Perdón. Pero además también estaban hablando del tema rural, el tema concretamente de la famosa España vaciada, que yo no sé de dónde se han sacado el adjetivo, porque es vacía, no vaciada, pero bueno, más allá del tema lingüístico, de la parte rural, ahí sí que se puede, hablabas tú antes, José Luis, de que con 1.000 y pico euros no se vive en Madrid, pero a lo mejor en un pueblo de Teruel se vive, a los que les gusta el mundo rural, que también te advierto que esto va que para gusto los colores, pues se puede vivir, o sea, da para vivir. Sí que hay iniciativas de alcaldes de distintos espacios que dan, pues digamos, la casa gratis y el trabajo pues en el propio ayuntamiento para servicios del propio ayuntamiento, ¿no? Ese tipo de medidas sí que me parecen fundamentales. Es cierto que la población va a ir al mundo urbano, o sea, Naciones Unidas ya lo ha dicho, el 70% en el 2000. Yo hice una tesis doctoral sobre Smart Cities y está clarísimo, o sea, porque la gente, el aluvión va hacia las ciudades. Esto es que desde el medievo la burguesía se fue hacia las ciudades. Pero sí que es verdad que esas medidas pueden ser, y sobre todo, insisto, la de los autónomos. Pero me ha parecido muy, muy pertinente el tema del IVA. El tema del IVA, más allá de lo coyuntural, habría que resolverlo desde hace ya mucho tiempo. O sea, no tiene sentido, no voy a querer decir ningún, el famoso tema de las peluquerías, ¿no? Pero definir claramente qué es primera necesidad, definir qué es media necesidad y decidir lo que es lujo, vamos a decirlo así. Y perdona un momentito, solo un segundo, y la electricidad, el gas, todo ello, que además ya no solo es para el consumo, sino para la inversión, para la producción, a mí ahí sí que me parece que no hay que gravarlo, sino todo lo contrario, generar actividad. Incluso ir ahí a cero en ese tipo de productos, ¿no?, que son muy necesarios para nuestra industria, por ejemplo. Es decir, a nosotros nos da mucho pánico cuando llegan estas cosas, empresas que nos dicen que se deslocalizan o que van a cerrar precisamente por los altos costes energéticos que tienen para producir, ¿no? Y se prefieren ir fuera, ¿no? Entonces, me parece que a veces es una apuesta también de cómo construimos país. Comentábamos antes fuera de micrófono, que cómo está cayendo el empleo industrial, ¿no? Buena parte de esa caída del empleo industrial es precisamente por los altos costes de producción, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de cosas están bien decirlas, pero habría que sentarse y a ver de vez en cuando este país necesita menos parche y más reformas de fondo, de calado. Bueno, ya está bien eso lo llevo escuchando yo, es un mantra que me acompaña y ya, no deja de ser y luego nada. Vamos a ver. Pero no rematamos. No, te quiero apoyar en todo lo que has dicho, Inmaculada Thatcher. Es decir, vamos a ver, ¿sabes lo que cuesta? ¿Sabes lo que cuesta el IVA? Me encanta, el IVA de los pañales para los bebés, un 21%. ¿Sabes cuánto cuesta la pastilla del día siguiente en IVA? Un 4%. Venga, perdóneme usted, para mí es mucho más importante los pañales para los bebés que la pastilla del día siguiente, con todo el cariño a todo el mundo. Pero verás, es que los pañales de los bebés no pueden costar un IVA del 21%, por ejemplo. Me voy a publicidad, volvemos, os veo on fire total, Publicidad y seguimos. Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3/7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles. Como la pescadilla piezas de 1 a 2 kilos por solo 7,99 euros el kilo. Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301.
Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía con José Ramón Riera, con Inmaculada Sánchez Ramos y con José Luis Fernández Santillana. Oye, para rematar este discurso de investidura, ¿os ha convencido, aprobado con nota suficiente, tanto en forma como contenido? Porque en forma, ¿cómo la habéis visto? No, yo he visto a un Feijóo muy centradito, muy bien preparado. Se los ha olvidado comentar un tema que no quiero dejar, es el tema de utilizar el suelo público para el desarrollo de viviendas, que creo que es una magnífica propuesta porque puede abaratar sensiblemente los costes de las viviendas, y hoy estamos teniendo un grave país, es decir, en lo que es en oferta de viviendas. A mí me gustó ayer Alberto Núñez Feijóo, le vi tranquilo, le vi sosegado, le vi en su sitio, salió un animal, salió un jabalí allí a intentar llevárselo por delante, pero... Y Sánchez de perfil, ¿no? Sí, Sánchez utilizó ahí un... Hizo una de las suyas. Ya. O sea, hay que demostrar que es capaz de llamar la atención siempre. Siempre, ¿no? Siempre. No sé cómo lo consigue, pero... Pero Sánchez, él consigo mismo, ¿no? Es decir, al final coloquió a un amiguete para que hiciese esa tarea. Es decir, que yo creo que ni el propio grupo parlamentario socialista estaba enterado formalmente de quién iba a ser el que daba la respuesta a Feijóo, ¿no? Y era una respuesta que no tenía nada que ver con lo que había dicho Feijóo, simplemente fue el descalificar, bueno, decía, o sea, tampoco me parece todo tan burdo y tan... A mí me pareció Feijóo que estuvo serio, que estuvo en plan, bueno, de una persona como empleando sus propios términos, fiable, ¿no? Es decir, me pareció que tenía razón, bueno, bien, me pareció una cosa estupenda, me pareció muy floja la respuesta del Partido Socialista, lo de Sumar me dio, como siempre, es decir, la Suma se divide en tres, porque al menos salieron 3 portavoces de Sumar y dejando fuera a Podemos, con lo cual esto, lo de la unidad de la izquierda, sigue siendo una cosa estupenda, ¿no? Es decir, que ya se ve cómo funciona. Y luego me parece que lo más políticamente más relevante es que tanto Junts como Esquerra dijeron que la amnistía estaba y que les quedaba el siguiente paso, ¿no? Y ahí nadie del PSOE solía decir que no explícitamente, ¿no? Y es que paralelamente ayer se celebraba el debate de política general, o como se denomina, en Cataluña, donde el presidente de la Generalitat dijo que la amnistía ya estaba y que quedaba el siguiente paso. Entonces, el pensar en que la amnistía se pueda dar a unos señores que han dicho que lo van a volver a hacer, oiga, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, porque no hay perdón, es decir, no hay arrepentimiento, es decir, para cualquier medida de gracia, lo preceptivo previo es arrepiéntete de lo que has hecho para que yo contigo sea benigno y sea magnánimo y te pueda perdonar, incluso sin haberte pasado por los tribunales, ¿no? Es que el tema es muy fuerte, ¿eh? Apostillando un poco lo último que estás diciendo de la amnistía, vamos, de la ley de amnistía que van a hacer, bueno, paso puso a conto puntuido, vamos, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Y lo sabíamos todos. Pero apostillando un poco eso, es que es una contradicción en términos que metes en la propia construcción del Estado al que quiere destruir al Estado. O sea, esto es meterte la zorra en el gallinero, o sea, está clarísimo. Entonces, es que es una contradicción en términos. No recuerdo qué político lo dijo estos días, pero es el mayor oxímoron que se nos ha dado. Alfonso Guerra, Felipe González. No me acuerdo. Sí, de estos que cuando ya no pueden votar ya la lían, porque Guerra también la hizo. Que nos vamos. Oye, os veo a tope, ¿eh? A tope. No sé qué habéis desayunado, pero os ha cundido. Tenéis ahí energía. José Ramón Riera, Inmaculada Sánchez Ramos, José Luis Fernández Santillana. Gracias y a por el miércoles. Feliz día. Cuidaros. Adiós. Muchas gracias. Un abrazo. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Un nuevo frente atlántico dejará cielos nubosos en el extremo noroeste peninsular, con baja probabilidad de precipitaciones en el noroeste de Galicia. En el resto de la península y del archipiélago balear predominarán los cielos poco nubosos con nubes altas, así como intervalos de nubes bajas matinales en el área mediterránea.
En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas y pocos nubosos en el sur, sin descartar alguna lluvia débil y dispersa en La Palma. Es probable la formación de bancos de niebla matinales en el interior sudeste y no se descartan en el Bajo y Alto Ebro y zonas de Asturias y Galicia. Las temperaturas máximas ascenderán en el área cantábrica, Alto Ebro y Girona. Pocos cambios en el resto. Viento con intervalos fuertes de levante en el estrecho y del suroeste de Galicia. También soplará viento del suroeste de la meseta norte y moderado en Canarias. En el resto, viento flojo de componente sur. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el día? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues de momento muy plano el futuro del IBEX 35, aunque la tendencia es ligeramente bajista. Las expectativas de bajadas de tipos se han diluido y las presiones de la deuda y las dudas económicas atenazan el ánimo de los inversores. Hemos recibido noticias negativas de China, del sector inmobiliario, uno de los gigantes, Evergrande, que viene de sufrir 2 desplomes consecutivos en bolsa, se enfrenta ahora a un nuevo problema. La policía ha puesto bajo vigilancia al presidente del grupo. Hoy, en cuanto a datos, vamos a conocer las cifras de hipotecas sobre viviendas de julio, después de la caída del 22% del mes anterior. También en el conjunto de la eurozona conoceremos la masa monetaria, la M3 de agosto, y en Estados Unidos se hacen públicos los datos semanales de hipotecas y los pedidos de bienes duraderos de agosto. Tenemos la prima de riesgo en 110 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,88. En Europa, Manuel. Ligera apertura alcista. De momento, el futuro sobre el CAC 40 presino anticipa avances del 0,2%, misma proporción para el Eurostoxx 50, el MIPTED italiano más rezagado, subiendo una décima porcentual, y el DAX está completamente plano. El FTSE 100 londinense, todo apunta a que va a ser el índice que abra a la baja, con un recorte ahora mismo del 0,15% en una jornada en la que hay que estar atentos a H&M, la segunda textil de moda más grande del mundo. Ha presentado cuentas de los 9 primeros meses del año y su beneficio operativo ha crecido un 5,9% más. El resultado después de impuestos ha aumentado un 61% hasta septiembre. Hablamos de 7.147 millones de coronas suecas. Esa es la protagonista del día, en una jornada en la que en Asia finalmente se ha cerrado con mayoría de ganancias. El Nikkei de Tokio y el Kospi surcoreanos han dado la vuelta y han cerrado con avances del 0,18 Tokio, del 0,1% la bolsa de Seúl. El Hansen de Hong Kong permanece abierto con avances ahora mismo del 0,8%. También Shanghai crece un 0,3% y el ASX 200, la bolsa de Sydney, se ha visto afectada por ese repunte en la inflación hasta el 5,2% en el mes de septiembre. A esta hora los futuros en Wall Street anticipan avances que ya son del 0,4% para el S&P 500 y para el tecnológico Nasdaq. Avances para el Dow Jones de Industriales del 0,32% tras esa jornada de caídas para el principal índice estadounidense, que dejaba su peor sesión desde el mes de marzo. De momento, el petróleo continúa su tendencia alcista de forma sostenida. Hasta los $93 llega el precio del crudo Brent. El barril de crudo ligero de referencia en Estados Unidos ya está en los $91,17. Y finalmente, en las divisas, de momento seguimos viendo al dólar entre las monedas más fuertes, ganando terreno frente al euro, en este caso el par euro-dólar, $1,0566. Ángel de Benito, gestor de inversiones de Santander Private Banking. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana. ¿Y hoy del mercado qué esperas? Bueno, pues después de las caídas fuertes de ayer y viendo que los futuros americanos vienen con algo de rebote, es posible que sea un día un poco más tranquilo, ¿no? Porque, bueno, llevamos varios días seguidos de caídas y tendría sentido un pequeño rebote. Pero está claro que el ambiente está empeorando en los mercados, ¿no? Los bancos centrales son muy data dependientes y los data están saliendo un poquito peor, ¿no? Hemos visto confianza del consumidor un poquito peor en Alemania, también en Francia, y en general, bueno, pues yo creo que hay un deterioro del consumo, un deterioro del sector servicios en Europa, y en Estados Unidos pues también yo creo que están aflojando esa fuerza con la que venía la economía, pues está teniendo pequeños elementos que hacen un poco ver más flojo, ¿no? El mercado muy pendiente de las rentabilidades de los bonos, están bastante tensionadas, ¿no? ¿Tanto los cortos como los largos? Sí, yo creo que el mercado de bonos sí se cree más, parece, ¿no? que hay un escenario de tipos más tensos por parte de los bancos centrales, ¿no? Y yo creo que se lo está creyendo más el mercado de bonos hasta ahora que el mercado de equity, ¿no? Yo creo que es ahora cuando parece que el mercado de acciones también está fijándose en que efectivamente pues parece que vamos a tener tipos un poquito más altos y más tiempo, ¿no? Y es algo que parece que el mercado de bonos sí está descontando, ¿no? ¿Qué más estás viendo? En cuanto a empresas, entiendo que dentro de nada empezarán los resultados empresariales y ya sí que se va a percibir un deterioro en márgenes. Sí, de todas formas, bueno, esa es la mejor parte, ¿no? Yo creo que parte de la explicación de que los mercados hayan estado relativamente fuertes en un entorno de deterioro es que las empresas han resistido muy bien, ¿no? Yo creo que han tenido, sobre todo las empresas grandes, ¿no? Las empresas que cotizan, que son en general las más de mayor tamaño, han resistido mejor, ¿no? Han tenido poder de precios en muchos sectores y hemos visto cómo siguen sorprendiendo la publicación de resultados en general, ¿no? Pero efectivamente, cuanto más tiempo estén los tipos altos, más fácil es que acaben deteriorándose los márgenes, ¿no? Y no solo por tipos, ¿no? Yo creo que hay sectores que hemos visto que también el tema de cadena de suministros les afectó. En fin, eso hay que verlo por sectores, pero yo creo que esperamos todos que siga el deterioro. Y luego me interesa también el dólar, que está firme frente al euro. ¿Cuánto más puede seguir escalando posiciones el dólar? Pues desde nuestro punto de vista no mucho más. O sea, creemos que este entorno del 1.05, aquí hay resistencias importantes y es posible que se quede ya en esta zona, ¿no? Yo creo que tampoco es bueno que haya distorsiones muy grandes y bueno, es lógico que se haya apreciado por los mejores datos en Estados Unidos frente al deterioro que se está viendo más acusado en Europa, ¿no? Pero posiblemente en esta zona ya estaría descontado y sea una zona de equilibrio el entorno del 1.05, ¿no? Pues Ángel de Benito desde Santander Private Banking, gracias, que tengas buen negocio, cuídate. Muchas gracias. Adiós. Buen día. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, AllianceBernstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, AllianceBernstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. AllianceBernstein, Ahead of Tomorrow. Más información en alliancebernstein.com. Seguro que tienes un montón de ideas para mejorar tu barrio. Ahora, con los consejos de proximidad, tienes la oportunidad de plantearlas. Si eres mayor de 16 años o perteneces a alguna asociación, inscríbete ya en tu junta municipal o a través de madrid.es. ¿Te apuntas? Consejos de proximidad. Tus ideas hacen ciudad. Ayuntamiento de Madrid. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nuestra manera de entender el mundo cambia a lo largo de nuestra vida. La cultura nos enseña a mirar y también nos cambia radicalmente. En CaixaForum queremos estar a tu lado en cada momento. A través de la cultura y la ciencia queremos ayudarte a entender el mundo en el que vivimos y también a cuestionarlo. Descubre con nosotros la nueva temporada 2023-2024. Crecemos en la cultura. CaixaForum, Fundación La Caixa.